La nieve caía silenciosamente esa noche, cubriendo las calles vacías de la ciudad con una fría quietud. Las luces de la calle parpadeaban en lo alto, proyectando charcos de luz dorada pálida sobre las aceras heladas. Casi todo el mundo dormía, cálido en sus hogares, donde las chimeneas crepitaban y los edredones suavizaban la crudeza del invierno. Pero en un solitario banco del parque, a solo 2 manzanas de un imponente ático, una mujer se acurrucaba en sí misma, con los brazos fuertemente apretados alrededor del pecho, la respiración superficial y los ojos cerrados, no en paz, sino por puro agotamiento. Vestía un fino uniforme de sirvienta y un abrigo andrajoso que apenas impedía que el frío le calara los huesos. En una mano, aferraba un papel y unos cuantos billetes doblados, como si fueran su última esperanza. Y quizá lo fueran. Así fue como la encontró el multimillonario magnate inmobiliario Daniel Whitmore. Su criada, la mujer que había trabajado en su casa esa misma mañana, ahora dormía sola en el frío gélido como si perteneciera a un mundo completamente diferente al suyo. Y en ese momento, algo dentro de él se hizo añicos. Si crees que la amabilidad todavía tiene cabida en este mundo, si crees que todos merecen una segunda oportunidad, tómate un segundo para darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. El Rincón de la Amabilidad. Tu apoyo ayuda a difundir las historias que conmueven corazones y cambian vidas. Daniel siempre se había considerado un hombre de razón, negocios y lógica. Construyó su imperio de la nada. Un desertor universitario que convirtió la remodelación de un apartamento en una empresa multimillonaria. No tenía tiempo para sentimientos. En realidad, no. Pero había algo especial en la imagen de María, la tranquila y diligente María que había trabajado para él durante casi 2 años. Acurrucado como un fantasma en ese banco helado que giraba cada número, cada margen de beneficio, cada fusión que tenía, se le helaba en la mente. No tenía sentido. Ella siempre llegaba a tiempo. Nunca pedía nada. Su uniforme siempre estaba impecable y su mirada amable, aunque siempre cansada. Limpiaba su oficina en silencio mientras él atendía llamadas nocturnas, sin interrumpirla jamás, siempre educado. Y sin embargo, allí estaba, sin refugio, sin calor y aparentemente sin nadie. Se quedó paralizado un momento, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente, sus dedos ligeramente morados por el frío. Una ráfaga de viento le azotó el pelo en la cara, y ella ni siquiera se inmutó. Se arrodilló junto a ella, quitándole la nieve de los hombros con suavidad, temeroso de asustarla, pero ni siquiera eso la despertó. El agotamiento era demasiado profundo. La lucha, demasiado larga. En su regazo reposaba una orden de desalojo doblada, arrugada por la fuerza con la que la había agarrado. Junto a ella había unas cuantas facturas arrugadas, probablemente su último sueldo, intactas, incapaces de salvarla de lo inevitable. Daniel la llevó a su coche esa noche, envolviéndola en su abrigo, el mismo abrigo que le había costado más de lo que probablemente había ganado en un mes. Llamó a su médico particular, preparó una habitación en su ala de invitados y se quedó a su lado hasta que despertó, desorientada, avergonzada y aterrorizada. Ella le rogó que no la despidiera. Lo único que pudo decir una y otra vez fue: no quería causar problemas. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Y entonces las lágrimas brotaron lentamente al principio, luego sollozando mientras años de dolor silencioso se desataban. Lo que Daniel aprendió en los días siguientes puso su mundo patas arriba. María tenía una hija, Anna, de tan solo 7 años, que se alojaba con un vecino tras ser desalojada de su apartamento. Su marido había fallecido en un accidente de construcción hacía 2 años, dejándola a su suerte, sin familia cerca ni apoyo. María había aceptado 3 trabajos de limpieza. Daniel será solo uno de ellos, intentando desesperadamente mantener un techo y comida. Pero cuando Anna enfermó y necesitó medicamentos caros, María tuvo que elegir entre el alquiler y la vida de su hija. Eligió a Anna y lo perdió todo.
Daniel no podía evitar la culpa. La había visto decenas de veces, agotada, con los ojos enrojecidos, moviéndose como un fantasma por su mansión, y nunca le había preguntado cómo estaba, nunca se le había ocurrido preguntarse qué dificultades se escondían tras su silencio. Tenía el poder de comprar rascacielos, pero no se había percatado de la tormenta que se avecinaba ante sus narices. Pero lo arreglaría, no por caridad ni por lástima, sino porque era lo más humano. Trasladó a María y a su hija a un pequeño apartamento propiedad de su empresa, con el pago completo. Contrató a Anna como tutora privada para que la ayudara a ponerse al día con los estudios que había perdido. Y le ofreció a María un puesto a tiempo completo, no como empleada doméstica, sino como asistente administrativa en su sede, un trabajo para el que estaba más que cualificada, ya que había estudiado contabilidad en su país natal antes de que la vida la obligara a cambiar las hojas de cálculo por cepillos de fregar. Con el tiempo, recuperó la confianza. Sus ojos volvieron a brillar, su espalda se enderezó y su risa, tímida al principio, regresó lentamente. Anna, vivaz y curiosa, pronto llamó a Daniel tío. Dan le dibujaba casas con hijos sonrientes y familias de palitos tomados de la mano. Pero el cambio de Daniel no terminó ahí. La historia de María le abrió los ojos al sufrimiento silencioso de cientos de personas que trabajaban para él. Conserjes, recepcionistas, guardias de seguridad, todos esenciales para el imperio que había construido, pero que apenas sobrevivían. Inició una auditoría interna y creó una fundación centrada en el apoyo a los empleados, subsidios de vivienda, fondos de emergencia, cuidado infantil gratuito y becas. Los medios se enteraron meses después, cuando un becario compartió anónimamente lo que estaba sucediendo, y los titulares avivaron la noticia sobre el multimillonario que silenciosamente transformó cientos de vidas, todo gracias a un compañero soltero que encontró durmiendo en un banco en la nieve. Hoy, María da charlas en centros comunitarios y refugios, recordando a las madres solteras que luchan por sobrevivir que la dignidad no se define por las circunstancias. Anna va camino de ir a la universidad, con la matrícula completamente cubierta. Y Daniel, antes conocido por ser despiadado e intocable, ahora termina cada reunión con la misma pregunta: ¿qué necesita nuestra gente? Porque aprendió a las malas que a veces quienes nos rodean sufren en silencio y que solo se necesita un acto de conciencia para cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, dale a me gusta, comenta y comparte este video para que más personas puedan experimentar el poder de la amabilidad, la empatía y las segundas oportunidades. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Kindness Corner para que podamos seguir compartiendo historias reales que restauran la fe en la humanidad. Manos juntas. Comenta abajo. ¿Alguna vez has ayudado o has recibido ayuda en un momento de profunda necesidad? Nos encantaría leer tu historia.